¿Has oído lo que pasó en el mercado de Puebla en 1979? Quizás no. Y eso es precisamente lo que buscan. En un mundo donde la verdad se esconde bajo capas de silencio, el caso del mercado de Puebla es uno de esos sucesos que parecen sacados de las páginas de una novela de conspiración. Solo que esta vez, todo ocurrió de verdad. En 1979, algo oscuro, calculado y meticulosamente planificado ocurrió en este mercado aparentemente inofensivo. Décadas después, vemos las mismas señales, los mismos rostros, los mismos intereses regresan. ¿Qué habrían escondido allí? Y, más importante aún, ¿por qué está volviendo ahora? Si te gustan las historias que revelan lo que nadie más se atreve a contar, si quieres estar a la vanguardia de lo que las noticias no muestran, suscríbete al canal ahora. Activa la campanita, porque esta investigación te dejará sin palabras y no querrás perderte ni un solo episodio. Corría el año 1979. La ciudad de Puebla, México, bullía como cualquier otro gran centro latinoamericano de la época. Un torbellino de cultura, comercio y tradiciones. En el corazón palpitante de la ciudad se encontraba el Mercado Hidalgo, conocido popularmente como el Mercado de Puebla. Miles de personas pasaban por sus pasillos a diario, comprando, vendiendo y viviendo. Pero lo que nadie imaginaba era que este lugar sería el epicentro de uno de los acontecimientos más oscuros de la historia reciente de la ciudad. Un misterioso incendio, cuyas causas nunca se han esclarecido oficialmente, destruyó gran parte del mercado durante la madrugada del 22 de septiembre de 1979. Según testigos, hombres armados rodearon la zona antes de que las llamas comenzaran a consumir la estructura. No querían que nadie viera lo que estaba a punto de ocurrir. Dijo años después uno de los vendedores de entonces que prefirió permanecer en el anonimato. Pero el incendio, en lugar de destruir solo estructuras, parece haber sido una especie de cortina de humo, literalmente, para algo mucho mayor. Información tras bambalinas sugiere que documentos, cajas selladas e incluso equipo estaban ocultos en compartimentos subterráneos a los que solo se podía acceder con conocimiento previo de la arquitectura del mercado. Esto plantea la pregunta: ¿por qué alguien incendiaría uno de los centros comerciales más concurridos de la ciudad para ocultar algo así? Y además, ¿qué podría esconderse allí de manera tan peligrosa que justificara un ataque planeado de esta magnitud? Además, poco después del incidente, comenzaron a surgir denuncias de desapariciones. Los dueños de negocios que habían estado en el lugar esa noche simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Sus registros comerciales fueron borrados de los registros públicos. Cuando los periodistas locales intentaron investigar el caso, se encontraron con un verdadero silencio absoluto. La policía evadió el asunto. El ayuntamiento lo trató como un accidente eléctrico, y los sobrevivientes temían hablar. Advirtieron que cualquiera que denunciara también desaparecería, dijo una anciana, expropietaria de un negocio local. Lo más alarmante es que, incluso con el tiempo, el problema no ha desaparecido por completo. Todo lo contrario, han surgido teorías relacionadas con el narcotráfico, el espionaje internacional, los experimentos biológicos e incluso el ocultismo. Algunos afirman que bajo el mercado se extendía una red de túneles conectados a bases militares abandonadas de la Segunda Guerra Mundial, utilizadas por grupos secretos para almacenar materiales no identificados. Todo esto, según fuentes no oficiales, está vinculado a acuerdos internacionales que Puebla supuestamente firmó en secreto durante la Guerra Fría, incluyendo la participación de agentes extranjeros infiltrados. Y ahora, más de 40 años después, lo que ocurrió aquella noche está a punto de repetirse, solo que a una escala mucho mayor. Se ha anunciado un nuevo proyecto de revitalización del sitio. Se vio a excavadores retirando toneladas de escombros antiguos. ¿Y saben qué encontraron bajo los escombros? Un compartimento sellado, cuya existencia nadie sabía. ¿Qué había dentro? No lo revelaron, pero un testigo aseguró: era algo que no debería haberse desenterrado. Todo lo ocurrido en el mercado de Puebla en 1979 no fue un incidente aislado, espontáneo ni accidental.
Al examinar con atención los documentos de la época, los movimientos políticos y los intereses internacionales que se cernían sobre México en aquel entonces, es imposible no conectar los cabos y percatarse de que se estaba gestando un juego geopolítico oculto. A primera vista, parecía un mercado latinoamericano más, víctima de la precariedad urbana, pero tras las estructuras destruidas por las llamas se escondía algo mucho más delicado: una operación de silenciamiento institucional patrocinada por fuerzas que operaban al margen de la soberanía local. En la década de 1970, México se vio envuelto en numerosas tensiones diplomáticas con potencias extranjeras. Estados Unidos, interesado en asegurar el control estratégico sobre regiones de influencia en Latinoamérica durante la Guerra Fría, vigilaba de cerca centros comerciales, zonas portuarias y zonas que pudieran servir de puerta de entrada para el tráfico no controlado de armas, información, tecnología e incluso experimentos científicos de dudosa procedencia. El mercado de Puebla, debido a su estructura subterránea y ubicación estratégica, parecía ofrecer más que solo fruta, carne y textiles. Informes extraoficiales obtenidos por periodistas independientes en la década de 1980 revelan que, entre 1975 y 1979, el gobierno de Puebla recibió inversiones atípicas de empresas norteamericanas vinculadas a los sectores de las telecomunicaciones y la ingeniería civil. Lo curioso es que estas empresas nunca iniciaron ninguna obra pública visible en la ciudad, sino que transfirieron millones de pesos a una cuenta vinculada a una fundación de interés cultural. Cuando el mercado estalló en llamas, esta misma fundación cesó sus operaciones, desapareciendo sin dejar rastro. Entre los directores de la fundación se encontraban nombres vinculados a exagentes de inteligencia latinoamericanos, algunos de los cuales posteriormente serían investigados por vínculos con redes clandestinas de experimentación humana en Chile, Argentina y el propio México. Tras el incendio, el silencio oficial fue tan ensordecedor como feroces las llamas. La prensa local intentó hacer preguntas, pero las respuestas siempre fueron las mismas: accidente eléctrico. Sin embargo, documentos de la Comisión Federal de Electricidad, filtrados años después por un técnico jubilado, indican que no se registró ninguna falla eléctrica el día del incidente. Al contrario, los registros mostraban que la red se había apagado manualmente 2 horas antes del incendio. ¿Quién había cortado la electricidad? ¿Y por qué se habría cortado deliberadamente horas antes del supuesto accidente? Aún más intrigante, el mismo informe cita actividad energética subterránea inusual, detectada por sensores instalados a 2 cuadras del mercado, sensores que oficialmente debían monitorear flujos sísmicos, pero que estaban calibrados para detectar variaciones del campo magnético. La teoría que surgió de esto es que el incendio fue simplemente una distracción para encubrir la extracción de algún material o equipo oculto en las profundidades del mercado. Y aquí la historia toma un giro aún más complejo. Puebla, según archivos desclasificados de la CIA, formaba parte de una ruta experimental conocida como la Ruta Beta, una línea subterránea de transmisión de datos altamente clasificados que conectaba puntos estratégicos en Latinoamérica con bases militares estadounidenses. De ser cierto, y hay pruebas contundentes de que lo es, entonces el mercado de Puebla era más que un simple mercado. Era un punto de transferencia, un nodo oculto en la red clandestina de información de la Guerra Fría. Esto explicaría por qué se hizo tanto esfuerzo para borrar rastros, eliminar testigos y mantener el caso en secreto durante décadas. Al mismo tiempo, observamos que los movimientos políticos en torno al caso estuvieron estrechamente coordinados. El entonces alcalde de la ciudad renunció apenas 2 meses después del incidente, alegando motivos de salud. Años después, se le vería viviendo en Estados Unidos, bajo una identidad diferente, con vínculos directos con empresas de seguridad privada contratadas por el Departamento de Estado estadounidense. ¿Coincidencia? Improbable. Además, 3 de los investigadores principales designados para determinar la causa del incendio también desaparecieron misteriosamente. Uno fue encontrado muerto en una carretera desierta. Otro fue reportado como desaparecido durante un viaje a Guatemala, y el tercero simplemente se esfumó del mapa,
sin dejar rastro. Este patrón de silenciamiento selectivo apunta a una operación de contención y neutralización con características típicas de fuerzas de inteligencia entrenadas. Como si todo esto no fuera suficiente, el gobierno federal mexicano aprobó un conjunto de leyes que restringieron drásticamente el acceso a los registros históricos municipales ese mismo año, obstaculizando cualquier investigación pública sobre el caso. Estas leyes permanecieron vigentes hasta la década del 2000, cuando finalmente comenzaron a revisarse gracias a la presión de organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, gran parte de los archivos del Mercado de Puebla ya se habían perdido o dañado por la humedad y la mala conservación, según funcionarios del Archivo Nacional. A día de hoy, la verdad oficial sigue siendo confusa, pero siguen surgiendo pruebas alternativas, provenientes de voces que nunca se han silenciado por completo. Ahora, más de 40 años después, con la nueva excavación en el mismo sitio que el antiguo mercado, las preguntas resurgen con mayor fuerza. El ayuntamiento actual habla de revitalización comercial, pero fuentes del proyecto afirman que hay una discreta presencia militar que supervisa cada etapa de la excavación. Al preguntarles sobre la presencia de soldados vestidos de civil en el lugar, los responsables del proyecto simplemente responden que es para garantizar la seguridad. ¿Seguridad para quién? ¿Y para qué? Asistimos una vez más a una operación silenciosa, un ciclo que se repite, con las mismas piezas movidas por manos invisibles. ¿Qué yace bajo los escombros del Mercado de Puebla? ¿Qué han encontrado para justificar tal secretismo? Y, lo más importante, ¿qué harán con ello ahora? Con el inicio de las excavaciones a finales de 2024 en el antiguo Mercado de Puebla, el panorama emergente es aún más desolador que en 1979. Mientras el gobierno municipal difunde un discurso optimista en la prensa, centrado en la modernización, el desarrollo urbanístico y el turismo, algo completamente distinto parece estar ocurriendo tras las vallas publicitarias. Las cuadrillas contratadas para operar excavadoras y retirar los escombros están siendo reemplazadas por trabajadores que no interactúan con los residentes locales. No hablan español con fluidez y siempre llegan escoltados por camionetas sin identificación y con vidrios polarizados. El acceso a la obra está estrictamente controlado, con zonas y puntos demarcados donde se han instalado cámaras no solo para registrar el avance de la obra, sino también para monitorear posibles aproximaciones indeseables. Periodistas independientes que intentaron sobrevolar el lugar con drones informaron que sus dispositivos fueron interceptados por inhibidores de señal, algo inusual y desproporcionado para un simple proyecto de renovación pública. Algunos residentes más observadores de la zona afirman haber escuchado ruidos extraños provenientes del subsuelo durante la madrugada, sonidos metálicos, reverberaciones que no se asemejan a excavaciones comunes y vibraciones que incluso hacen temblar ligeramente las ventanas de las casas cercanas. Uno de ellos, un hombre de 72 años que ha vivido en la zona desde su juventud, dijo que la tierra vuelve a respirar como en el 79, sugiriendo que los mismos fenómenos que precedieron al incendio están regresando ahora. La diferencia es que esta vez no se trata de encubrir algo. Parece que están desenterrando algo que nunca debería haberse vuelto a tocar. Informes filtrados de un excontratista que trabajaba en el proyecto de revitalización indican que, durante la excavación de lo que sería el sótano del antiguo mercado, los trabajadores encontraron una estructura metálica corroída con inscripciones en un idioma desconocido y compartimentos sellados con un sistema de cierre que requería conocimientos técnicos altamente especializados para abrirse. Según el relato del empleado, los hombres que intervinieron posteriormente no pertenecían a ninguna empresa ni agencia gubernamental local conocida. Vestían uniformes sin distintivos, hablaban inglés técnico y portaban equipos analíticos que se asemejaban mucho a dispositivos de detección de radiación y campos electromagnéticos. Esta información plantea una hipótesis inquietante. Lo que estaba enterrado allí no era solo una red de túneles, ni archivos, ni armamento, sino algo que debía aislarse del mundo exterior porque representaba un riesgo físico, tecnológico o biológico.
El material hallado, según la misma fuente, fue transportado discretamente durante la madrugada en un camión blindado que partió del lugar escoltado por 3 patrullas con rumbo a la Ciudad de México. No hubo registro de este convoy en las carreteras, y las imágenes de las cámaras de tráfico de esa noche desaparecieron misteriosamente de las bases de datos del gobierno estatal. ¿Cómo explicar la presencia de equipo de esta magnitud en un proyecto público? ¿Por qué involucrar fuerzas externas, procedimientos clandestinos y neutralizar cualquier tipo de registro oficial? La respuesta parece cada vez más clara. Lo que yace bajo el mercado de Puebla escapa a la comprensión civil. Existe interés directo de agencias internacionales, quizá vinculadas a la inteligencia militar, o empresas que operan en zonas grises entre lo público y lo privado, entre lo ético y lo experimental. Las similitudes entre los sucesos de 1979 y la actualidad son innegables. Al igual que en aquel entonces, los trabajadores que trabajaron durante las primeras semanas del proyecto comenzaron a ser reemplazados, despedidos o silenciados. Un informe de la radio local informó que 3 de estos trabajadores fueron ingresados en una clínica psiquiátrica tras sufrir ataques de pánico dentro de la obra. Según testigos, los hombres gritaban frases incoherentes sobre voces provenientes del suelo y ojos que observaban desde los túneles. Al ser interrogados, el gobierno municipal afirmó que los trabajadores simplemente sufrieron agotamiento por calor extremo. Sin embargo, registros médicos no oficiales indican niveles alterados de actividad neurológica en los exámenes de los trabajadores internados, lo que lleva a los expertos a sugerir que podrían haber estado expuestos a campos electromagnéticos intensos, algo imposible de lograr únicamente con maquinaria de excavación convencional. Otro punto preocupante es la repentina aparición de académicos extranjeros, principalmente alemanes e israelíes, quienes fueron vistos visitando la obra en los días posteriores al supuesto hallazgo arqueológico. Oficialmente, el gobierno de la ciudad declaró que eran consultores de conservación histórica. Sin embargo, estos mismos expertos tienen formación académica relacionada con la ingeniería inversa de artefactos de la Segunda Guerra Mundial, y 2 de ellos han participado en congresos sobre tecnología experimental y física de materiales no convencionales. Es imposible ignorar la presencia de estas figuras sin cuestionar qué se descubrió realmente allí y si estamos presenciando un evento que rompe los límites de la arqueología tradicional. También hay informes de perturbaciones electromagnéticas en el barrio. Los residentes cercanos al mercado afirman que las radios, televisores y teléfonos celulares sufren interferencias cada vez que se intensifican las obras subterráneas. Esto ha llevado a algunos a creer que algún tipo de generador o dispositivo aún está activo en los túneles, posiblemente vinculado a un experimento que nunca se desactivó por completo en 1979. Una de las teorías más discutidas en foros de investigación alternativa es que el sitio se utilizó para probar tecnologías de manipulación de campos magnéticos, tecnologías que supuestamente se desarrollaron a partir de la investigación iniciada durante la Operación Paperclip después de la Segunda Guerra Mundial. De ser cierto, estamos hablando de un artefacto que ni siquiera debería existir, y mucho menos estar enterrado en suelo urbano. El ánimo en Puebla está empezando a cambiar. El miedo silencioso, típico de ciudades marcadas por secretos enterrados, está volviendo a la vista del público. Han comenzado a aparecer carteles anónimos en las farolas con frases como «regresaron» y «no caben más». Las iglesias locales han comenzado a organizar vigilias nocturnas pidiendo protección espiritual para la ciudad. Y, mientras tanto, el gobierno insiste en la narrativa del progreso. El trabajo continúa. Los muros siguen levantándose. Las respuestas aún son esquivas. Pero lo que está por venir ya ha comenzado a emerger. Lo que se está extrayendo del subsuelo de Puebla no es solo físico, es simbólico. Es un recuerdo vivo de algo que se ocultó cuidadosamente y ahora amenaza con liberarse. Las señales están ahí, e ignorarlas podría ser un error catastrófico. A medida que avanzan las obras de revitalización del antiguo mercado de Puebla, el silencio de las autoridades se vuelve ensordecedor.
No hay entrevistas con los ingenieros responsables, ni ruedas de prensa, ni registros públicos actualizados sobre el progreso de la intervención. Los comunicados oficiales se limitan a notas genéricas, publicadas en sitios web institucionales que parecen programados para repetir la misma información básica, sin permitir preguntas, comentarios ni debate. Mientras tanto, los vecinos de los alrededores viven en un creciente estado de inquietud. Lo que antes era una simple rareza aislada, ruidos extraños, camiones sin identificar, personas que caminan con placas que no pertenecen a ningún gobierno local, se ha convertido en una rutina marcada por el miedo, la vigilancia y la sospecha constante. La población se siente excluida de una narrativa que les pertenece, porque el mercado es un símbolo histórico, cultural y económico de la ciudad, y cualquier transformación debería, como mínimo, ser compartida con la sociedad. Pero lo que vemos es justo lo contrario, un bloqueo total a la participación ciudadana. Los residentes que intentaron acercarse a la obra en horas de menor afluencia, especialmente temprano en la mañana o tarde en la noche, denunciaron haber sido abordados por hombres vestidos de oscuro, que se presentaron como guardias de seguridad, pero no portaban placas ni identificación profesional. Un residente declaró que, al intentar capturar imágenes de la obra con su celular, le confiscaron el dispositivo y lo amenazaron con llevarlo a la comisaría. Cuando contactó a la policía para denunciar el incidente, le dijeron que la fuerza no tenía jurisdicción sobre esa zona durante las horas de construcción. Al parecer, se estableció un perímetro especial alrededor del mercado, transformando una zona anteriormente pública y popular en una zona restringida, regida por una lógica de control y silencio que no responde a las instituciones locales. Este ambiente de opresión y falta de respuestas ha alimentado una ola de teorías que, en otro contexto, se considerarían fantasías. Sin embargo, dada la cantidad de evidencia, los hechos inexplicables y los patrones de ocultación repetidos a lo largo del tiempo, estas teorías comienzan a emerger como alternativas plausibles para comprender qué se esconde realmente bajo los escombros del antiguo mercado. La primera teoría que cobra fuerza implica la existencia de un artefacto tecnológico de origen desconocido. Según investigadores independientes, existe evidencia sólida de que los túneles descubiertos bajo el mercado se construyeron para albergar dispositivos relacionados con experimentos con energías no convencionales. Un tipo de reactor o núcleo emisor de radiación que, por razones nunca reveladas, fue enterrado para contener los riesgos para la población. Esta teoría cobra fuerza con el testimonio de un exmilitar mexicano que, bajo condición de anonimato, afirmó haber participado en la contención de un incidente científico en Puebla a finales de la década de 1970. Según su relato, el gobierno de entonces recibió asistencia técnica de científicos extranjeros para neutralizar el equipo instalado por agentes internacionales en el marco de un acuerdo confidencial con miembros del gobierno local. Supuestamente, este equipo había comenzado a emitir ondas de una frecuencia desconocida, causando brotes de alucinaciones masivas, interferencias en las comunicaciones y, en algunos casos, cambios de comportamiento en personas expuestas durante largos periodos. Para evitar un escándalo internacional, la orden fue clara: enterrar el proyecto, silenciar a los implicados y destruir cualquier rastro de la existencia del dispositivo. El incendio del mercado, por lo tanto, fue solo la etapa final de esta operación de contención. Otra teoría que circula en círculos académicos menos ortodoxos es aún más inquietante: que el sitio alberga un portal de energía. Esta hipótesis surgió tras análisis realizados por geólogos e investigadores involucrados en estudios de magnetismo terrestre, quienes detectaron anomalías en el campo magnético de la región de Puebla. Mapas comparativos revelan que el área donde se ubica el mercado concentra una cantidad anormal de flujos de energía telúrica, líneas de fuerza naturales que recorren el planeta de manera invisible pero medible. Según esta teoría, el mercado se construyó deliberadamente sobre este punto energético con el objetivo de canalizar y estudiar estos flujos.
La estructura metálica encontrada en excavaciones recientes podría, por lo tanto, formar parte de un aparato de amplificación de energía, o incluso un medio de comunicación con otras frecuencias de la realidad, un concepto que se asemeja a los enfoques teóricos sobre multiversos o campos de conciencia colectiva. Estas hipótesis, aunque controvertidas, se mantienen vigentes debido a la falta de una versión oficial sólida y a la secuencia de eventos que desafía cualquier explicación tradicional. Más allá de la dimensión técnica y científica, el aspecto simbólico y ritualístico del espacio también ha sido objeto de debate. Los antropólogos que estudian la región indican que el terreno donde ahora se ubica el mercado fue, en la época prehispánica, utilizado por comunidades indígenas para ceremonias de conexión espiritual con el inframundo. Textos antiguos mencionan la presencia de portales de tierra en las afueras de Puebla, donde los chamanes realizaban rituales de transición entre mundos. La coincidencia geográfica entre estos relatos y la ubicación del mercado plantea la posibilidad de que las estructuras subterráneas sean de hecho mucho más antiguas de lo que se imaginaba, y que la instalación moderna de 1940, que dio origen al mercado, fuera simplemente la más reciente de una larga serie de ocupaciones con diferentes propósitos, pero siempre vinculadas a lo que se esconde bajo tierra. La falta de explicaciones oficiales, sumada al inusual movimiento de fuerzas externas, la represión contra los espectadores y la repetición de los mismos patrones de 1979, crea el escenario perfecto para la proliferación de información no verificada, pero también para el fortalecimiento de la idea de que, en efecto, se oculta algo que no puede revelarse sin conmocionar el orden público o que cuestionaría las narrativas históricas establecidas durante décadas. La reacción de la población, por lo tanto, no se basa en la superstición, sino en un instinto de supervivencia. Saben que algo anda mal, perciben que la historia está siendo manipulada ante sus ojos y que la tierra de Puebla alberga algo más que concreto y huesos antiguos. Hay un movimiento silencioso en crecimiento, una red de personas comprometidas con descubrir la verdad antes de que vuelva a quedar enterrada. Grupos de investigación independientes, historiadores independientes, ciudadanos comunes con acceso a fragmentos de información, todos unidos por un propósito común: evitar que la historia se repita y que el ciclo de ocultación continúe. Porque si algo nos ha enseñado la historia es que cada vez que los poderosos se unen para ocultar algo con tanta diligencia, ese algo tiene el poder de cambiarlo todo.